resucitó. Y esa es la razón de nuestra predicación, el Cristo vivo. Pablo dice, me propuse no saber otra cosa sino al Cristo resucitado. Les invito a que abramos nuestras Biblias en Éxodo, capítulo 40, versículo 33 hasta el 35. Este es un texto que está en el Antiguo Testamento, mas sin embargo he querido darle un título con relación al Nuevo Pacto, al Nuevo Testamento. El título de la enseñanza de hoy, Dios Padre en Cristo nos hizo santos. Dios Padre en Cristo nos hizo santos. Muchas personas han venido buscando la santidad a través del comportamiento. Y eso es interesante porque conozco muchas personas que no son cristianas, que no han nacido de nuevo, y más sin embargo tienen mejor comportamiento que los hermanos de Corinto. La Biblia es clara cuando escribe el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto y les dice que son santos. Pero cuando uno mira la carta se da cuenta que es una sarta de problemas, de dificultades, de conflictos que había en esta comunidad, pero eran santos. Y vamos a mirar por qué eran santos y por qué nosotros somos santos. Así que les invito entonces a que leamos el texto de Éxodo 40, versículo 33 hasta el 35. Dice la Escritura, finalmente Moisés instaló el patio alrededor del santuario y el altar y colgó la cortina de la entrada del patio. Al terminar Moisés la construcción, versículo 34 dice, la nube cubrió la tienda del encuentro y la gloria del Señor llenó el santuario. Moisés no podía entrar en la tienda del encuentro porque la nube se había asentado sobre ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. Permítame hacer un repaso breve acerca de algunas bendiciones que ya hemos visto, porque cuando nos acercamos al resucitado, a nuestro Señor Jesucristo, encontramos que es un paquete de bendiciones. Y en ese paquete de bendiciones ya hemos visto cómo, por ejemplo, nosotros fuimos declarados y hechos justos. No porque nuestro comportamiento sea justo, correcto, el 100%. Somos justos no porque tal vez nosotros hayamos sido amnistiados. La amnistía es un recurso jurídico que existe para liberar de la responsabilidad penal a una persona culpable. Entonces, hay personas que han sido culpables y cuando a esa persona entra en un proceso de la amnistía, entonces se le perdona la deuda y aparte de que se le perdona la deuda, como no hay deuda, entonces no hay un culpable. Ahí no se hizo justicia. Pero de hecho es un recurso jurídico que existe y que por lo tanto debemos tenerlo presente para cuando se habla de una persona que es culpable y que termina siendo de alguna manera justificada. Eso no ocurrió con nosotros. Hay otra figura que es el indulto. El indulto también es otra figura jurídica para personas que han cometido delitos y que están procesados penalmente, pero que por alguna razón esas personas se les indulta. Es decir, la persona se le concede a ellos el beneficio de que no van a pagar la pena, pero siguen siendo culpables. Es la razón por la cual muchos creyentes consideran que son cristianos pecadores. No es desde el punto de vista bíblico correcto, porque nosotros somos justificados no por indulto, no somos justificados por la vía de la amnistía, sino que somos justificados porque realmente sí hubo una condena sobre el delito que existía. Nosotros, cuando nacimos, estábamos muertos en delitos, pecados, separados de Dios, lejos de los pactos, sin esperanza. Especialmente cuando habla de los judíos, no teníamos nada que ver ni en el primero ni en el segundo pacto que Dios hizo. Mas, sin embargo, el Señor Jesús pagó con su vida y
hablamos de muerte y muerte de cruz. De tal manera que la sentencia fue ejecutada, solamente que el Señor, para nosotros fue gratis, pero a muy alto precio. Fue la vida del Señor Jesús por la vida nuestra, de tal manera que Él nos hizo justos. Hoy vamos a hablar del tema de la santidad. Somos santos. Vamos a mirar por qué somos santos. Y en ese sentido, quisiera entonces mirar un poco sobre el texto que acabamos de leer ahí en el libro de Éxodo, capítulo 40. Por supuesto que en 30 o 40 minutos no es factible tener todo el contexto en forma detallado, pero quisiera mencionar y que invitarles para que a lo largo de la semana podamos leer, si no todo el libro del Éxodo, al menos desde el capítulo 35 hasta el 40. Porque es importante resaltar que del capítulo 25 hasta el 35, estos 10 capítulos seguidos, encontramos cómo Dios le pide a Moisés para que haga el arca y le explica en forma detallada lo que tenía que hacer, cómo lo debía hacer, los materiales, las medidas y cada uno en una forma precisa. Y lo interesante es que a partir del capítulo 36 hasta el 40, Moisés comienza nuevamente a repetir lo que hizo, cómo lo hizo y las medidas. Uno diría, sencillamente, ¿por qué Moisés no escribió sencillamente diciendo, bueno, y Moisés fue obediente y cumplió al pie de la letra lo que Dios le dijo de acuerdo al diseño que Dios le mostró? 5 renglones y solucionado. Pero no, él lo hace exactamente repitiendo todo, desde el capítulo 36 hasta el versículo 40. Ahora, eso es importante, saber que cuando Dios estaba pidiendo que lo hiciera, Él lo hizo exactamente. Pero ahí dice en el texto que leíamos, versículo 34, dice, Moisés no podía entrar en la tienda del encuentro porque la nube que se había sentado sobre ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. Ahora, tratemos de entender la construcción, la remodelación, cuando se tiene una obra. Normalmente hay una persona responsable, sea el ingeniero, sea el maestro o sea el propietario. Lo cierto es que siempre va a haber una persona. Dios estaba pidiendo de Moisés que hiciera tal cosa, de tal material, con tal forma y tantas medidas, de tal color, etcétera, etcétera. Y Moisés se toma el trabajo de hacerlo exactamente como Dios. Así que yo me puedo imaginar a Moisés en varias ocasiones cogiendo su medida, no sé si existía el metro como lo tenemos hoy en día, pero tomando las medidas para que quedara igual, para que al finalizar, al revisar la obra, no, esas cortinas no funcionan. Quedaron muy corticas, quedaron muy largas, no era el color preciso, etcétera, etcétera. Así que Moisés muchas veces entró, revisó, pero ahora ya no podía entrar. Uno diría, humano, ¿pero por qué no puede entrar? Si decenas de veces entró, revisó y miró y ahora ya no. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba ahí y era un lugar santo. Y Moisés no estaba preparado para estar en la presencia del Señor, en la presencia de un Dios santo. Y Moisés sabía, si miramos ahí en Éxodo 3, versículo 4 y 5, para Moisés era claro, eso no era nuevo para él, porque él ya había pasado por esa experiencia de estar cerca de Dios y saber que donde está Dios, ese lugar se santifica. Dice, viendo Jehová que Moisés iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y Dios le dijo, no te acerques,
quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Aquí no vamos a discutir ni vamos a estudiar qué tenía que ver el calzado, si era que el calzado era el malo o qué pasaba. Lo cierto es que ese lugar es santo. Y eso es lo importante que debemos resaltar. Dios estaba ahí en medio de la zarza, por lo tanto ese lugar era santo. Y él no se podía acercar a menos que hubiera una preparación especial. En ese momento Dios le dice, quita el calzado porque aquí está, en la presencia de Dios, que es santo. Ya más adelante, por supuesto, ya encontramos todos los sacrificios que se hacían donde había derramamiento de sangre y la persona podía, por eso los sacerdotes una vez al año entraban al lugar santísimo, y eso con el riesgo de que de pronto muriera, porque había una preparación especial, porque iban directamente a la presencia de Dios, y donde está Dios es santo. Y eso es importante de tenerlo presente. Ahora, ya tenemos un lugar y mirando a grandes rasgos, vemos cómo el pueblo era guiado por una nube de día y en las horas de la noche una columna de fuego. Era la presencia del Señor. Aquí en el pasaje que habíamos leído dice que Moisés no podía entrar. Cuando uno tiene el encargo de terminar una casa, ya después de estar totalmente terminado, lo que uno espera es que venga el dueño a vivir o que ocupen esa vivienda. Pues Dios vino a morar en medio del pueblo, ahí en el tabernáculo. Ahora, fue pasando el tiempo y un día el rey David, viviendo en un palacio, viviendo en una construcción sólida y con ciertas comodidades, frente al lugar donde Dios estaba morando, él decidió hacerle casa para Dios. Él como rey se sentía que tenía un lugar mucho más cómodo y amplio que el que tenía el Señor, y entonces decide hacerle casa a él. Mas sin embargo, Dios no le concedió a David hacer el templo, sino a su hijo Salomón. Y es por esta razón, leemos ahí en segundo libro de Crónicas, capítulo 7, del 1 al 3. Otra vez, ¿cuántas veces Salomón estuvo en el templo revisando que todo quedara exactamente de acuerdo al diseño, a los planos, que cumpliera las normas? Y al finalizar, él oró. Y leemos lo que dice el texto. El segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, del 1 al 3. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenaron la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová. ¿Por qué razón? Porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Y cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego, la gloria de Jehová, sobre la casa, se postraron sobre su rostro en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Tenemos aquí entonces a un lugar en la zarza que es santo porque Dios estaba ahí. Tenemos un templo, se le conoce el templo de Salomón, y cuando se hubo terminado el oró, Dios entonces vino a morar en medio del pueblo y estaba en el templo. Y el templo era un lugar santo y todo lo que estaba en el templo era santo, los utensilios, todo era santo, porque era apartado para Dios. Pasaron los días, pasaron los años, y en la época en que el pueblo de Israel fue llevado cautivo por Babilonia, bajo el emperador, ¿estamos hablando de Nabucodonosor? ¿O estamos hablando de quién?
¿Cómo se llamaba? Cuando el pueblo fue llevado a Babilonia. Ok. El pueblo llevado duró 70 años. Y al regreso encontraron que ese templo estaba ¿qué? Destruido. Cuando leemos el libro de Esdras, vamos a encontrar toda la historia de la reconstrucción del templo. Si leemos el libro de Nehemías, vemos la reconstrucción de los muros. Pero en la época de Esdras regresan y ese templo ya es remodelado, reconstruido, y se le conoce ya no como el templo de Salomón, sino como el templo de Zorobabel. Y es interesante, porque cuando ya estuvo totalmente terminado, hicieron nuevamente los sacrificios, los holocaustos, pero no ocurrió nada. La gloria del Señor ya no vino al templo. Y es interesante. Aquí en la Escritura, de acuerdo como lo tenemos encuadernado, Esdras y Malaquías están muy distantes, pero cronológicamente no. Y es interesante porque ahí en Malaquías vamos a encontrar que el pueblo ya estaba totalmente corrupto. Los sacerdotes de igual forma ya estaban presentándole las ofrendas a Dios, animales enfermos, animales defectuosos, de tal manera que se había convertido en un negocio. Es decir, la presencia del Señor ya no vino a llenar el templo. Por eso ustedes recordarán las palabras de Jesús cuando dijo: mi casa será llamada casa de oración, porque ¿qué fue lo que encontró Jesús? Un templo donde era un negocio. Ustedes recuerdan el pasaje que él entró y tumbó las mesas de los que cambiaban y las palomas y todo lo que hacían ahí en el templo y en el atrio. Nos llama la atención es que es en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, después de haber muerto y resucitado nuestro Señor Jesús, en el libro de los Hechos, capítulo 2, por favor, versículo del 1 al 4. Hechos, capítulo 2, del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, hablando de los discípulos, los que habían creído en Jesús, las mujeres, que todavía sorprendidos, la muerte y luego también la resurrección, y ellos estaban ahí en el aposento alto, y dice que de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, nuevamente, la gloria del Señor llenó la casa, pero a diferencia de los otros momentos, de la zarza, del templo y de otros eventos en los cuales la presencia del Señor santificó, ahora la gloria del Señor, aunque llenó la casa, no fue sobre la casa, sino sobre las personas. Y para el pueblo judío, esto sí era algo nuevo. ¿Por qué? Porque es que ahora estaba descendiendo la presencia del Señor sobre individuos, sobre personas. Y cuando venía sobre personas significaba que esas personas eran santificadas. No podía estar la presencia de Dios en una persona que no fuera santa, porque Dios es santo. Por eso dice, sed santos porque yo soy santo.
Así que para el pueblo judío era claro lo que estaba sucediendo. Hermanos, esto significa, el que tiene al Hijo, tiene al Padre. El que tiene al Padre, tiene al Hijo. Es importante. Si nosotros logramos entender esta verdad bíblica, nos va a ayudar mucho en el diario vivir. En lugar de estar cada día buscando mejorar nuestro comportamiento, si nosotros entendemos la verdad, las cosas cambian. El mismo Dios que creó los cielos y la tierra. El mismo Dios que liberó al pueblo de Israel en la esclavitud de los egipcios. El mismo Dios que abrió el mar para que ellos pasaran. El mismo Dios que estuvo a lo largo de los 40 años en el desierto alimentando al pueblo. El mismo Dios que estuvo ahí en la zarza. El Dios que llenó el tabernáculo, que llenó el templo. Ahora ha venido a morar en cada uno de nosotros. Y eso significa que somos santos, y santos no por nuestro comportamiento. Somos santos porque Dios nos eligió, Dios nos escogió, y no por ser mejores, por su misericordia, por el amor de Él. Y por eso es que Él vino a morar. ¿O ignoráis que sois templo del Espíritu Santo, que Él mora en nosotros? Dice Gálatas 2:20, específicamente, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Si Cristo vive en mí, ¿nosotros qué somos? Santos. Es por eso que cuando Pablo escribe a los romanos, escribe a santos. Cuando Pablo escribe a los hermanos de Corinto, la carta tiene como destinatario a los santos escogidos en Cristo. Cuando Pablo escribe a los cristianos de Filipo, de Colosa, de Tesalónica, les escribe a santos. Y no son santos por su excelente comportamiento, porque hay muchas personas que tienen un comportamiento muchísimo mejor que los hermanos de Corinto. Y no son santos, porque Cristo no mora en ellos. Así que el comportamiento no es el que hace santo a una persona. Hace santo a una persona aquel que ha conocido al Señor, que ha creído en Él, que nació de nuevo. Por eso decíamos que el tema del crucificado es un paquete de bendiciones para cada uno de nosotros. Por eso nosotros somos justos, porque Él nos justificó. Somos salvos, porque Él pagó el precio y nos salvó de la muerte. Nosotros somos santos porque Él nos santificó. Él nos hizo sal, nos hizo la luz, nos hizo sus representantes como embajadores de Cristo. Ahora, hermanos, ustedes entienden, si esta es una verdad que yo la tengo clara en mi propia vida, seguramente que mi vida va a cambiar. ¿Por qué? Porque cuando Él dice, sé santos porque yo soy santo, y cada día